¿sí? O sea, si yo voy a montar una aplicación en la cual resulta que yo quiero que escale, pero la aplicación no es escalable como lo que nos pasaba con Drupal y con Moodle, el hecho de que yo lo monte en Amazon no me garantiza absolutamente nada. Para el tipo de aplicaciones que lo utilizamos nosotros, es ideal. ¿Por qué? Gran demanda de recursos temporalmente y después no se requiere más. Incluso hay preguntas, este tema yo lo conversaba con Harold cuando estábamos allá en Microsoft Research y una de las cosas que decíamos, hombre, por ejemplo, cuando se hacen proyectos de investigación que requieren mucho uso de ciencias computacionales, o sea, computación de alto rendimiento con modelos matemáticos y todo, de pronto no sería mejor que en lugar de montar infraestructuras limitadas en cada una de las universidades, lo que se tuviera es acceso a una infraestructura de estas de alto rendimiento, porque al fin y al cabo, al que está haciendo ese tipo de procesos, lo que le interesa es el resultado, no le interesa la máquina. ¿Sí? Entonces son preguntas que son importantes que se deben hacer en su momento. Bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles. Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por favor, en este caso la sesión de preguntas vamos a hacer una pregunta directa, una por persona, para que podamos tener variabilidad de las personas que quisieran hacer las preguntas. Juan, muchas gracias por la muy didáctica presentación. Tengo varias inquietudes, pero dado lo que plantea Jessica. ¿Cuál fue el expertise de la gente que trabajó contigo y cómo la prepararon? Bueno, en el evento que tuvimos en el 2009, digamos que aprovechamos varias cosas. Yo estaba recién ingresado al grupo, yo llevaba 2 meses trabajando con ellos, pero antes había trabajado en una empresa en Medellín que se llama Celsa, y con TTI, una empresa israelí, habíamos desarrollado para empresas públicas un sistema de gestión de todas las centrales telefónicas de la ciudad. Era un sistema, eso se había desarrollado a principios de los 90, pero era un sistema que incluía toda la parte de tolerancia a fallas, tenía servidores distribuidos la parte, por ejemplo, las bases de datos eran externas en una máquina que tenía varias conexiones, teníamos redes paralelas, etcétera. Entonces, digamos que ahí había un conocimiento en términos de cuáles son las características en que debíamos focalizarnos para hacer eso. Cuando se presentó eso, como teníamos ya la situación grande, entonces lo que hicimos fue muy sencillo. En el equipo de trabajo teníamos gente que tenía experiencia en las herramientas y conseguimos o vinculamos temporalmente a egresados de la universidad que sabíamos que tenían las experiencias en los campos particulares. Por ejemplo, gente especializada en montar MySQL, entonces ustedes vienen y son los responsables de la base de datos, de montarla, de configurarla, de hacer todo ese tipo de cosas. En la parte de Pound llamamos a un egresado nuestro que había trabajado en Alemania y que tenía mucho conocimiento de ese tipo de herramientas. Le dije, Alejo, tengo esta cosa, ¿qué balanceador de carga me recomendás? Tal cosa, listo. ¿Tenés experiencia? Sí. ¿Tenés tiempo? Sí. Venite para acá. Y entonces eso fue, digamos, de esas experiencias que son interesantes, aunque no son buenas de repetir. Nosotros empezamos el viernes a las 7 de la mañana y acabamos el martes a las 8 de la mañana. La configuración final, sí, fue seguido. La configuración final, en ese periodo yo dormí 15 minutos. Y en ese periodo la configuración final la tuvimos el martes. El lunes salimos con una configuración tentativa, pero cambiamos la configuración de la base de datos el lunes por la noche y el martes salimos nuevamente ya con un cambio grande. El cambio lo hicimos nos demoramos unos 15 minutos cambiando el lunes por la noche. Pero fue conformar un equipo donde cada quien era experto en lo que sabía. Y la función que yo tenía era muy sencilla, era coordinar y buscar puntos de articulación para que todo eso se diera. Ya para el evento de este año, como teníamos más experiencia, lo que hicimos fue preparar a la gente. Entonces se hicieron primero ensayos de cómo se construían las AMI, cómo se montaban en cloud computing, todo ese tipo de cosas, y fue un proceso de ir llevando a la gente a que estuviera en capacidad de manejar eso. En el tema del video, ¿ustedes al final pagaban por ancho de banda que distribuían o cómo se aseguraban de que era lo que, o mejor dicho, en general los aspectos contractuales del asunto, ustedes, digamos, como era un evento, digamos, nacional, etcétera, eso había que tener ciertos compromisos y ciertos
eso? ¿Cómo es eso? Sí. Con eso pasa lo que ahora es muy común, y es que a uno le ofrecen servicios básicos y le ofrecen servicios garantizados. En los servicios básicos normalmente es gratis. O sea, uno puede montar un canalcito y transmite y ese tipo de cosas, incluso incluye publicidad y eso, que es con lo que ellos se financian. Los servicios avanzados ya había varias modalidades. Nosotros lo que incluimos era, bueno, la edición de video se podía hacer, o sea, subir el video se podía hacer, y había una consola que estaba disponible incluso en la versión gratis. Nosotros, en la versión en la que pasamos, lo que nos garantizaban era un ancho de banda mínimo y nos garantizaban soporte para un número de usuarios adecuado. Nosotros lo hicimos con 3.000 usuarios de manera concurrente, realmente fue demasiado. Creo que la vez que tuvimos más usuarios viendo video de manera simultánea, llegamos como a los 300, 350 en una videoconferencia al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero digamos que eso era parte del aprendizaje que teníamos, porque no sabíamos cuál era la dinámica que iban a tener los usuarios, ¿sí? Ya después, cuando se habló el congreso, los usuarios diligenciaron documentación, etcétera, se encontró, por ejemplo, que la recomendación de juntarse muchos a ver el video había funcionado, de que había secretarías de educación donde reunían a los profesores para que asistieran a las videoconferencias, etcétera, y eso ayudó. Pero en esencia lo que había era un contrato que tenía esas características donde se determina un nivel de servicio mínimo y es un contrato pago. Juan Guillermo, gracias. Usted mencionó o más bien mencionó en varias oportunidades los inconvenientes de conectividad que tenemos, seguramente más hacia los canales internacionales, ¿no? La pregunta realmente es, ¿qué opinión le merece el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los operadores locales de telecomunicaciones, sobre todo, por ofrecer servicios de cloud, pero en su infraestructura local? Casi todos tienen esa opción, ¿no? Entonces, en el data center de Bogotá o de Medellín o de otras ciudades, ¿tienen algo de cloud para tratar de mitigar ese problema? Sí, o sea, en mi opinión, el punto con lo de cloud es un problema de escala, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve que el último data center que montó Microsoft es un data center con 1 millón de servidores, sí, esos son unas cifras, o sea, son 400 contenedores, eso es un parqueadero gigantesco, y se trabaja ahí. Yo digo que para uno que está contratando ese tipo de cosas, ¿qué es lo que le sirve? Lo que le sirve es el tiempo de respuesta que obtenga para las tareas técnicas y la facilidad que se esté manejando. Fíjense que hay una cosa interesante. Amazon fue el que empezó con lo de cloud computing, ¿sí? La primera vez que yo oí mencionar lo de Amazon en cloud computing fue después del año 2003. Si ustedes recuerdan, en el año 2003 hubo un ataque informático muy famoso que lo hizo un pelado de Canadá que se llama Mafia Boy, que fue cuando sacó de funcionamiento a Amazon, a eBay, a CNN, sacó un montón de empresas con un ataque de negación distribuido. Y lo que hicieron muchos de esos fue que se montaron en la nube de Amazon. Ya Amazon, una de las respuestas que dio fue trabajar con esa infraestructura. Fíjense que Amazon, digamos que el negocio original de Amazon no era ofrecer este tipo de servicios, pero por la naturaleza de su negocio ellos tenían que resolver este problema, de alguna manera u otra. Y si nadie se lo resolvía, ellos tenían que resolverlo, ¿sí? Entonces, digamos que a mí hay una cosa que me preocupa un poco, y es que nosotros a veces tendemos a utilizar el nombre, que es el nombre de una tecnología nueva, para llamar a algo que trate de emular ese tipo de tecnología, ¿no es cierto? Entonces, no sé, si me preguntan, por ejemplo, ¿qué fue clave para lo que hicimos en lo del foro? El hecho de que nosotros pudiéramos escalar verticalmente un servidor y escalar horizontalmente otro servidor, o sea, adicionar otro servidor a una infraestructura, en menos de 10 minutos, o sea, realmente ese proceso de configuración eso puede haber tardado por ahí 3 o 4 minutos, porque se cayó el servidor, vamos a ver qué fue lo que pasó, revisemos los logs, toda esa serie de cosas, encontramos qué es lo que está pasando, tomemos la decisión, se monta, ¿sí? Ese tiempo de respuesta, que es lo que uno necesita en un evento de estos, porque además son eventos que se están dando en vivo, ¿sí? O sea, donde la gente está... los congresos tienen una característica particular. Yo no puedo comparar un congreso de 8.000 personas con un sitio web que tenga 8.000 personas, porque los congresos, como esa actividad, entre comillas,
presencial, esa actividad sincrónica, lo que hace es que la gente se congrega a la misma hora para ver las cosas. Entonces uno en ese tiempo necesita ese tiempo de respuesta. Que yo digo, y lo generalizo de la siguiente manera, para mí la pregunta de fondo no es si algo es nacional o extranjero, sino cuál es la calidad de lo que me está ofreciendo, cuál es el nivel de servicio que me ofrece, y eso es realmente lo que interesa. Nosotros podemos competir, es más, una pregunta interesante sería si aquí en Bogotá se puede montar un data center de estas características y qué reducción en costos tendría por el mero hecho del clima. Sí, por el mero hecho de que se reduce el costo de refrigeración por la ubicación geográfica de la ciudad. La gente de Microsoft, por ejemplo, está explorando para tener servidores hacia la zona norte de Canadá, ya en zonas cercanas al polo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso reduce costos de operación. Entonces, yo digo, desde que haya un servicio de calidad y desde que las cosas se estén ofreciendo adecuadamente, no hay ningún problema en eso. Sí tenemos que trabajar en términos de interconectividad, sobre todo a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, Juan Guillermo, muchísimas gracias por tu conferencia. Bueno, continuamos con la última presentación de esta mañana, cuyo título es Los beneficios de la nube, casos de éxitos en Colombia, a cargo del doctor Diego Maldonado. Diego es CEO de Avanzo, responsable de la dirección estratégica de la empresa en Colombia, México y Latinoamérica. Socio fundador de Nextant, firma de consultoría empresarial con sede en Houston, con presencia en Redmond, Bogotá y Buenos Aires. Fue director de telecomunicaciones y corporate sales en Compaq Computer Corporation. Entre sus estudios tiene Manufacturing Engineering de la Universidad de Boston, en Estados Unidos,